¿Claro lo dice? Esta fue la teoría que yo les envié, ¿sí? Entonces, vea, sencillo. Cuando usted va a diseñar cualquier tipo de elemento estructural, todo elemento estructural, o sea, cuando estamos hablando de edificaciones, el elemento estructural es concreto reforzado, ¿sí? O pues un perfil metálico si fuera una estructura metálica. Pero en el caso de concreto reforzado, todo se maneja a partir de las cuantías, ¿bien? Y pues a nivel de costos uno todo lo maneja con cuantías mínimas. O sea, cuando uno habla de cuantías mínimas es la cantidad mínima de la sección del material para que el elemento cumpla en cuanto a la resistencia debido a las cargas que le aplican. Bien, entonces la palabra cuantía en concreto reforzado es sencillamente la relación que hay entre el área de la sección del acero en relación al área de la sección del elemento en concreto. Normalmente si usted coge una viga o una columna y la cortara perpendicular a la línea de su eje, pues va a mostrar la sección, ¿sí? O sea, en el caso de la viga y las columnas normalmente son o cuadradas o rectangulares. Entonces, en este caso quiere decir que es el área de ese rectángulo, de ese cuadrado, sería el área completa del concreto, y el área de la sección, pues dependiendo de la cantidad de varillas que usted le vaya a meter o que usted crea conveniente meterle para que resista las cargas. Entonces es sencillamente como si usted también al mismo tiempo cortara las varillitas y le sacara el área a cada uno de los circulitos que genera la varilla según el diámetro de ella. Eso es la cuantía. ¿Bien? Entonces, en conclusión, en teoría le dicen a usted que la cuantía mínima para un elemento estructural siempre va a ser el 1% con respecto a la cuantía del concreto, a la área del concreto. Entonces la relación de los dos mínima en cuantía mínima es el 1% de la relación de las dos. Punto. ¿A qué se debe esto? Ya les explico. Cuando una viga sufre carga, ¿sí? Que es lo como se ve acá. Aquí vemos la viguita está apoyada en sus dos extremos y aquí le están poniendo unos pesos, unas cargas. No se ve muy bien, pero acá usted ve que ahí ya está apuntando y ahí se falla. Igual, lo que quiere decir es que cuando la viga que le monta carga, pues obviamente trata de deflectarse, ¿sí? Al deflectarse, la parte inferior de la viga, o sea, esta parte de abajo, trabaja tracción, mientras que esta parte superior de la viga trabaja compresión. Entonces, ¿por qué empieza la falla aquí? Pues porque recuerden que el concreto no es un material que sirva o resista la tracción, él es más para compresión. Realmente el que resiste la tracción es el acero. Por eso de entrada cuando uno dice vamos a diseñar las vigas que ustedes van a hacer en el corte 1 son las que realmente a nosotros nos interesan, es hacer un diseño de viga a tracción. O sea, usted lo que tiene que calcular es la cantidad y el calibre de este acero que va en la parte inferior. Aunque el acero que va en la parte inferior cumpla, el que va en la parte superior simplemente es un acero de conformación. Se coloca para poderle dar una forma rectangular también al acero, se armar una canasta junto con los estribos. Pero realmente el que va a trabajar es el de abajo. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí vemos, cuando una viga tiene poco acero, entonces se va a generar una falla frágil por exceso, eso es una falla. Cuando hay mucho acero, hay exceso, entonces baja, la viga va a fallar arriba. Entonces muchas veces la gente tiene el concepto también trocado de que entre más acero le metamos, es mejor. Y eso también puede ser un problema. Tampoco entre meterle más acero va a garantizar que usted va a resolver el problema. ¿Por qué? Resulta que la viga al colocarle carga tiende a deflectarse, punto. Al deflectarse en la parte inferior el acero resiste la tracción y es lo que necesitamos diseñar. Pero en la parte superior el concreto de todo modo está sufriendo acá el concreto de todo modo está sufriendo, no alcanza a ver aquí. Ahí está. Él está sufriendo ahí compresión. Si resulta que si usted le mete mucho acero y la carga aumenta, entonces el acero trabaja normal, pero la viga siempre tiende a bajarse. Entonces el acero se puede llegar a su límite y el acero se deflecta hasta perder su límite de fluencia. ¿Sí? Entonces en conclusión el acero avisa que la viga se está deflectando. El concreto no. El concreto, la deformación unitaria del concreto es muy mínima, es algo muy pequeño, entonces usted nunca va a ver que se está encogiendo nada. Cuando usted se dio cuenta es que ¡pum! Se estalló.
Entonces, si el concreto se estalla, como le pasa, como cuando ustedes cuando vieron materiales, tuvieron que haber visto los ensayos de resistencia de los concretos. Y entre esos ensayos está la resistencia a la compresión, que es la que realmente a nosotros como tal es casi que el 80% de que nos interesa, que el concreto resista a compresión. Entonces, cuando el concreto se estalle, automáticamente el acero queda expuesto, porque ya el acero del concreto no le está ayudando para nada. Entonces, por más acero que tenga, el acero va a fallar. Entonces, a nosotros en conclusión no nos conviene que el concreto falle, por eso tampoco meterle mucho acero en la parte de abajo es viable, porque no nos va a fallar por tracción si estamos sobrados, pero donde se totee arriba, en el momento en que se totee, que ya no haya concreto, ya el acero no está en capacidad de resistir todo, entonces va a fallar también. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Bien. Entonces, vea, una viga debe diseñarse de tal forma que el acero siempre falle antes que el concreto. De esta manera se logra una falla dúctil. ¿Listo? Entonces, miren, fuerza de resistencia del acero, el FY, ¿cierto? Por el área. Acuerden que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿no? Quiere decir que la fuerza es el esfuerzo por el área. Este FY, para el caso de nosotros en Colombia, ustedes saben que es constante, el FY siempre va a ser 420 megapascales, que es la resistencia del acero con el que trabaja en Colombia. ¿Listo? Y tiene que ser menor o igual a la fuerza resistente del concreto. Entonces, en el concreto es F'C, también de materiales saben que en Colombia manejamos F'C, normalmente 3 básicos, es 21 megapascales, 28 megapascales o 35 megapascales. ¿Listo? Entonces, si nosotros generamos que la viga falle primero el acero que el concreto, estamos generando una falla dúctil, que es lo que nos interesa. Que falle por ductilidad, más no que falle frágil. ¿Listo? 21, 28 y 35, sube 7 en 7. Que es en conclusión, son los mismos 3.000, 3.500, 4.000. ¿Listo? Bien, entonces, si nosotros queremos que ella nos falle el acero y no nos falle el concreto, entonces nosotros tenemos que tener, en cuanto a cuantías, tenemos que tener una cuantía límite, o sea, una cuantía que esté en el punto medio donde ya la viga vaya a fallar por tracción y no por tracción y compresión. Entonces, ese término es conocido como cuantía balanceada. ¿Listo? Es la cuantía balanceada, es el punto medio entre el cual, según las cuantías, la viga falle, tenga una falla dúctil o una falla frágil. O sea, que nos falle el acero hasta cierto punto, y ya si se pasa, entonces ya empezaría a fallar también por compresión. Entonces ya simplemente no sería el acero de abajo, sino tocaría calcular el acero de abajo, y ya no decir simplemente que el de arriba por cuantía mínima sale, porque es simple conformación. Ya nos tocaría calcular realmente qué acero necesita también arriba, si nos pasamos de ese límite. Y no es lo ideal, siempre es trabajar a tracción. Entonces aquí el muñequito nos lo muestra, ¿verdad? Dice, por ejemplo, de una viga, aquí dice poco acero, entonces falla el acero. Mucho acero, falla por concreto. Si hay poco acero, falla acero. Si hay mucho acero, falla el concreto. ¿Y la idea cuál es? Que no falle. Entonces, por eso la balanceada es un área balanceada por la base B por D, quiere decir la base de la viga y la altura efectiva de la viga. Ya les digo que es esta altura efectiva. ¿Listo? Entonces, la cantidad de acero que genera la falla simultánea. Entonces, lo ideal cuando hablamos de cuantía balanceada, perdón, es que la cantidad de acero sea relativa al volumen de concreto que ayuda a soportar la resistencia de la viga. ¿Listo? Eso en cuanto a balanceada. Bien, aquí lo vemos ya de forma gráfica. A ver. La cuantía balanceada solo marca una frontera que indica que nunca se debe usar una cantidad de acero en una viga mayor de la cuantía balanceada. Pues si usted usa un acero mayor al que realmente necesita, entonces nos va a fallar el concreto. Y ese sí no necesitamos que nos falle ni por ¿verdad? ¿Sí? Porque si falla el concreto, se totea, desprotege el acero y ya el acero queda a merced de balance, porque ya no nadie le está ayudando. ¿Listo? Entonces aquí la vemos bien. Si hacemos una relación entre la deformación unitaria y el área del acero, vemos que aquí estaría la balanceada, vea el límite. La balanceada. De aquí para allá, entonces tendría mucho más acero necesario, fallaría el concreto y se nos va a caer la viga. Y como todos nosotros, todo lo que manejamos nosotros en la parte de civil, en ingeniería civil, tiene un factor de seguridad. ¿Listo? Nosotros siempre manejamos todo con un factor de seguridad. Pues cuando ya nosotros tenemos calculada la cuantía balanceada, tenemos que calcular una cuantía máxima
o una cuantía de diseño. Ojo con el término máximo, que muchos se confunden que porque es más piensan que es siempre mayor, y en este caso al revés. Nosotros aquí estamos dibujando una cuantía balanceada, ¿verdad? La línea esta es el límite entre las dos. Pero aquí estamos viendo que el área de diseño está por debajo de la balanceada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a ese valor que nos dé la cuantía balanceada le vamos a aplicar una constante de factor de seguridad para reducirla. O sea, si nosotros tenemos un área de acero que nos va a contar eso, al aplicarle ese valor lo que hacemos es reducirla, y eso nos estaría garantizando automáticamente que nunca va a haber problema de falla de compresión, sino que todo va a quedar planteado a raíz de la tracción. ¿Listo? Bien, entonces dice, mire, con las cargas muertas y las cargas vivas mayoradas, eso ya lo hablamos, se determina la cantidad de acero requerido o acero de diseño para la viga. Luego se multiplica la cantidad de acero balanceado por un factor de minoración, o sea, el factor de seguridad, y se determina en qué condiciones se encuentra el diseño o flexión de la viga. Por lo tanto, el acero de diseño tiene que ser menor que el acero balanceado por el factor de minoración. El diseño por flexión está determinado por lo siguiente, ahí está, carga de diseño de la viga versus la cantidad de acero. Pues aquí está la balanceada, aquí está y aquí está el área de diseño. O sea que nuestro acero está alrededor de esta cantidad en cuanto a acero y la deformación unitaria de la viga. ¿Listo? Ya ahorita lo vemos con números, que es más fácil. Entonces, el área del acero de diseño debe ser mayor que el área de la balanceada por el factor de minoración, ¿cierto? Se debe aumentar el concreto o el acero en la carga de compresión. Entonces, listo, vean, esto es lo que nos está diciendo. Usted tiene la balanceada aquí. Si cuando usted halló el área requerida, ahorita el área requerida es el área que requiere la viga basada en sus condiciones de dimensiones. Entonces siempre hace un predimensionamiento, lo que hicimos en la clase pasada. Usted va a decir que la viga es de tanto por tanto. Usted la va a diseñar. Cuando usted hace el diseño, si el área requerida que usted calculó matemáticamente con las fórmulas que les envié es mayor que el área balanceada, entonces el punto nos va a quedar aquí, miren, después de la balanceada. ¿Sí la ven? Entonces ya el área de diseño, cuando el área de diseño nos da por encima de la balanceada, entonces automáticamente le están diciendo a usted, mira el muñequito acá, que debe calcularle el acero en la parte superior, porque el acero también va a trabajar a compresión, que no es lo ideal, o sencillamente pasar de una viga normal a una viga T, con el objetivo de ampliar el área de extracción del concreto en la parte superior, que es de donde él sufre compresión. Entonces estas serían las dos soluciones si de una u otra forma el área requerida está por encima de la balanceada, pero esto no es lo ideal. Por eso es que nosotros, la clave del diseño es que usted diseñe su viguita, la base, la altura, saca el porcentaje, saca el acero, y eso es la matemática del diseño. Si no le cumple, automáticamente usted ¿qué hace? La agranda, porque con que usted le agrande a la viga 5 centímetros en ambos sentidos, automáticamente el área aumenta y de una vez por cuantía el acero también aumenta. La solución es agrandarla hasta que le cumpla, a menos que usted la arquitectura se la restrinja y le diga, no, es que no la puede hacer más grande, porque por ahí si usted la agranda así en 5 centímetros, ya la persona va a dar en la cabeza, o eso va a ser una bodega y no entra un camión, o bla, 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 bla. Entonces ya ahí entra el tema del otro corte, y es que usted la geometría lo restringe y no la puede ampliar. Entonces lo obliga a usted a calcularle acero a la compresión. Entonces esa es la famosa viga con doble armadura en el diseño. Ese es el corte 2. ¿Listo? Pero eso casi nunca pasa. Y si eso es así, entonces se arreglan las placas. Entonces ya usted no hace una plaquita normal en metal de, sino ya hace una placa aligerada. Y entonces la placa aligerada, si ustedes la analizan, es una serie de uniones de vigas T. Y ahí está garantizando usted la resistencia a las cargas y no está cambiando el espacio entre vigas de la geometría. ¿Listo? Bien. Dice, el diseño comienza con un diagrama de momento flector, el momento flector de una viga que resulta de la aplicación del método de área bajo la curva o el método de cortes aplicados al diagrama de cortante de la viga que resulta del análisis de cargas mayoradas aplicadas en la viga y las reacciones en sus apoyos. Este simple articulito, este pedacito de teoría le está diciendo es que usted vio análisis estructural. Punto. Eso lo está diciendo, vean. El diseño comienza, por eso es que el análisis es la base del arranque. El diseño comienza con el diagrama del momento flector de una viga, o sea este, ¿cierto? Que resulta de la aplicación del método de área bajo la curva o el método de los cortes aplicado al diagrama de cortante de la viga que resulta de un análisis de cargas mayoradas aplicadas a una viga y las reacciones en su apoyo.
Una viga hiperestática, la carga, viejo, y haga el diagrama de momentos y el de portante. O un pórtico. Cuando estamos hablando de una vivienda, nosotros aquí estamos haciendo el ejemplo como si fuera una viga, pero digamos que entre comillas, si lo fuéramos a hacer así en la realidad está mal. Es para que usted aplique el conocimiento ahorita. Pero realmente cuando usted vaya a diseñar esa viguita, si ya estamos hablando que realmente es una vivienda, tenemos que hacer un pórtico, pero pues vamos paso a paso, para que entiendan las cosas. ¿Me entiende? Si ahorita nosotros hicimos el análisis de carga, porque necesito que lo entiendan. Vamos a diseñar la viguita como si fuera una viga simplemente apoyada. O sea que en la realidad esa viguita que vamos a diseñar no es la de la casa, porque ella realmente no trabaja así como una viga simplemente apoyada. En la realidad ella es un pórtico que va unido a unas columnas, se une a las columnas de arriba, arriba tiene otras cargas que son las cuchillas y la cubierta, y ahí sí se trabaja como un pórtico. ¿Cómo vieron ustedes los pórticos? Con trozo pendiente de flexión. Bueno, no sé cómo lo habrán visto, después van a ver lo que les toca hacer con eso. Ah, bueno, mejor. Listo. Entonces ustedes después de que hacen eso y llegan a este punto, el diagrama de momentos les da los valores de MU, o sea, los valores últimos, tanto positivos como negativos. Entonces, en conclusión, esos son nuestros momentos máximos, tanto a flexión en la luz de la viga, tanto a flexión en los nodos de la viga. ¿Bien? ¿Listo? Entonces dice, verificación de la falla dúctil. Ojo, verificación de la falla dúctil, que es lo que realmente uno hace. Entonces dice, se debe calcular la cuantía balanceada, la cual es la cantidad de acero que, bajo la carga máxima aplicada en una viga, logrará que tanto el acero como el concreto fluyan al mismo tiempo. Lo que hablamos ahorita, es el límite entre los dos. Dice, la cuantía balanceada se calcula mediante la siguiente fórmula. He aquí la fórmula, ojo con esto. Para usted calcular la cuantía balanceada, usted todavía no necesita absolutamente nada de datos de entrada de la viga. Usted simplemente necesita la cuantía balanceada, como le está diciendo, es un punto límite entre el concreto y el acero. Entonces usted lo que va a hacer es trabajar única y exclusivamente con las propiedades de los materiales. ¿Listo? Ojo, esta fórmula depende de la propiedad de los materiales. ¿Qué dice acá? Este 0,85 es una constante, no pasa nada. El beta 1 es la relación que hay entre la altura del bloque de compresión de la viga con relación al eje neutro. Nulo, ya ahorita le explico. Bien, el F'C es la resistencia última del concreto a compresión, que es lo que les decía ahorita. Puede ser 21, puede ser 28, puede ser 35. Ese es el dato del F'C. ¿Resistencia última? Resistencia última del concreto. Ahí dice, por acá yo les digo, mire, por acá dice resistencia de compresión al concreto. ¿Listo? Después está el FY. ¿Listo? El FY es la resistencia última a la tracción, ya porque esta es del acero. ¿Listo? La una es del concreto, la otra es del acero. Ojo que el FY para nosotros, Colombian People, siempre va a ser 420 megapascales. Siempre. Siempre. 420 megapascales porque lo dice el código de acero colombiano, lo dice la norma colombiana, y todo en Colombia dice que el acero para nosotros es 420 megapascales. ¿Sí? Por eso es que usted coge una varilla, sea cual sea la varilla, de media, de 3 octavos, de 5 octavos, coge una varilla y mírenla donde está todo el diagrama de información de la varilla. Casi siempre en uno de los extremos está todo. Allí está el símbolo de ICONTEC para que sepa que maneja la norma colombiana. Está el número para especificar qué calibre es, o sea, número 4, número 5, número 6. Y aparte de eso, ustedes ven que siempre ahí aparece un número 60. ¿Sí lo han visto? Ahí en la varillita está el número 60. Ese 60 son los mismos 420. Lo que pasa es que 420 son megapascales y los 60 son PSI. ¿Sí? 60 libras por pulgada cuadrada, que son los mismos megapascales. ¿Listo? Ahora, estos que está acá, SU y SC, es la deformación unitaria del concreto. ¿Listo? Y del acero. E es deformación. Recuerda cuando vieron materiales, ¿no? Epsilon es deformación del material. Entonces, el SU es la deformación unitaria del concreto, que es una constante. Ella es 0.003. ¿Listo? 0.003. Es lo mínimo que se deforma el concreto antes de estallarse. Cualquier concreto. Sí, el concreto. Y el ES es la deformación unitaria del acero.
¿sí? Recuerden que la deformación unitaria del acero es la relación entre el esfuerzo del acero, ¿cierto? Y el módulo de elasticidad. Bien, entonces, como sabemos que la resistencia a la afluencia del acero es 420 megapascales, también sabemos que como constante el módulo de elasticidad del acero es 200.000 megapascales. ¿Listo? Entonces, 420 y 200.000 nos da la relación, la deformación unitaria del acero, que es 0.0021. Bien, entonces ya aquí tenemos, sabemos que esto, mire, todos los datos que usted va a reemplazar acá en esta fórmula son datos de los materiales. Lo único que nos falta es el beta 1, que ya les dije que era la relación con respecto a la deformación del. Entonces aquí nos dice, vea, en la norma lo pueden mirar, vea. El factor que relaciona el bloque de esfuerzo de compresión con la profundidad del eje neutro está en la C10.2.7.1. Ahí le dicen a usted el porqué de este factor. Simplemente, dependiendo de la altura del bloque de compresión, puede llegar a variar el beta. ¿Listo? Entonces, ahí, como yo le envié eso, ahí lo leen, ahí entienden más a qué se refiere. Y aquí también explican en cuanto al módulo de elasticidad del acero, pues prácticamente es constante para nosotros. ¿Listo? Entonces usted simplemente coge los datos que tiene aquí y los reemplaza en este punto. Y ahí va a calcular la cuantía balanceada. ¿De qué depende la variación de ese dato? Simplemente que depende del factor de la resistencia a la compresión del concreto, que es el único dato que de todos los que hay ahí es variable. Porque depende del tipo de concreto que usted utilice, si 21, 28 o 25. Y obviamente si usted lo cambia de 21, de 28 a 25, pues le irá a cambiar también el SU. ¿Listo? Bien. Dice acá luego entonces, luego de calcular la cuantía balanceada, que es lo primero que usted hace, se calcula la cuantía máxima. ¿Bien? Entonces la cuantía máxima corresponde al 75% de la cuantía balanceada. Bajando en un 25% la cuantía balanceada, garantizamos que la cuantía máxima del acero sea la que fluya antes que el concreto. ¿Por qué? Porque recuerden que la balanceada es el límite entre la falla del concreto y la falla del acero. Entonces, si le rebajamos hacia el lado del acero, pues es más probable que falle el acero porque le estamos quitando cantidad. ¿Qué es lo que queremos? Que falle el acero antes que falle el concreto. Entonces, por eso digo que la máxima, uno cree siempre que es más y en este caso es menos, porque le estamos bajando cantidad al área. En vez de subir, lo que hacemos es bajarle por el factor de seguridad. ¿Listo? Bien. Aquí dice que es 0.75, pero realmente si nosotros vamos a la norma colombiana habla de 0.63. Más factor de seguridad todavía. La reduce más. Sí, 0.63 mejor. No la cambié. Bueno, pero es una. Por lo tanto, el área de acero máximo corresponde así. El área de acero máximo sería la cuantía máxima multiplicada por B por D. Entonces, este B, si miran algunos libros, de pronto se les da por mirar en internet, ese B es el mismo BW, que simplemente es la base de la viga, o sea, el ancho de la base de la viga. ¿Listo? Y el D es la altura efectiva. Cuando nosotros nos hablan de altura efectiva, es porque nos están diciendo que es la altura real de concreto que trabaja a la hora de ejercer las cargas. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes vieron acá, por aquí arribita, que había una R, veanla, de 40 milímetros, que es el famoso recubrimiento, o sea, el espacio de concreto, el ancho de concreto, que debe haber entre el exterior o la formaleta y la tangente con relación al acero de los estribos. Es el concreto que recubre los estribos, pues. Sí, 4 centímetros debe ser en viga aérea, en las cimentaciones de 7.5. Bien, entonces, este D, nosotros cuando ustedes se carga la viga y la viga se deflecta, entonces realmente, si ustedes se ponen a mirar lo que hablábamos ahorita y lo que hablamos en el muñequito, el acero en la parte de abajo tiende a fisurarse, el concreto, perdón. Entonces, cuando se hace el análisis de las vigas, ese acero que está recubriendo en la parte de abajo no se tiene en cuenta. Se toma como concreto de recubrimiento, pero él realmente no se tiene en cuenta en cuanto a la resistencia. Por eso cuando se hace el análisis matemático, esta D es la distancia que hay entre la parte superior de la viga hasta el eje del acero axial que trabaja a tracción.
O sea, hay que descontarle a la altura normal de la viga, digamos que esa altura es de 25, entonces esos 25 hay que descontarle los 4 al recubrimiento, hay que descontarle el diámetro del estribo y hay que descontarle la mitad del diámetro de la varilla axial. Entonces ya desde ahí hasta ahí sí es el famoso D, que es la altura efectiva, o sea, la que efectivamente sí está trabajando a la hora que la viga empieza a reaccionar en cuanto a las cargas. ¿Listo? Esa es la altura efectiva. Bien. Entonces nos dice, a este acero máximo le corresponde un máximo, a este acero máximo le corresponde un momento máximo. Ojo con esto, que el acero máximo pueda soportar. Para determinar la fórmula del momento máximo debemos aplicar las ecuaciones de la estática. Bueno, esto ya es, si se alcanza a ver el muñequito ahí, los que no tienen el computador bien, los que no, eso está muy oscuro. No se alcanza a ver nada. Pero la idea, ¿cuál es? Bueno, vamos a ver si aquí de pronto agrandándolo se ve un poquito mejor, ¿no? ¿No se ve? No se ve ni miércoles. Pero entonces ahí lo que nos está mostrando el dibujito, bueno, los que lo están mirando, pues algunos lo tienen. Lo que nos está mostrando el dibujito es lo siguiente, miren. Esta es la altura de la viga, porque está la viga mirándola en forma, ¿sí? Esta que vemos aquí gris es la varilla de la parte inferior, la que trabaja a tracción, porque estamos haciendo un análisis de atracción, recuerden. La que está trabajando a tracción es esta varilla. El eje neutro es sencillamente la mitad de la viga. Si la altura tiene 25, pues el eje neutro debe estar a 12,5, ¿no? Ese es el eje neutro. Y aquí vemos, esto que está azulito acá, es el famoso bloque de compresión. ¿A qué se refiere el bloque de compresión? Es la altura del bloque de concreto que realmente trabaja con presión, porque uno tiene que sacarse en la cabeza que si la viga se flexa, entonces la mitad de la viga es a tracción y la mitad es a compresión. Eso es falso. Simplemente es una parte del acero en la parte superior la que trabaja con presión, no todo. ¿Sí? Entonces, este bloque de compresión es este. La altura de ese bloque en cuanto a la altura de la viga se denomina como A, miren. A. ¿Listo? Aquí vemos la... Aquí se ve... A ver, aquí está. La altura efectiva de que era la que hablábamos ahorita, también la que va desde la parte superior hasta la mitad del acero de atracción. ¿Sí la ven? Listo. Entre la mitad de esta altura, la mitad de A y el eje del acero a tracción, entonces miramos que el brazo de palanca, porque estamos haciendo un análisis estático, ¿no? El brazo de palanca es D menos A medios. Como A es esto, la mitad de A pues hace A medios, y ahí está el eje entre el bloque de compresión y el acero. Y ya a partir de ahí, entonces se plantea la parte de la estática de hacer una sumatoria de fuerza, ¿verdad? Por equilibrio, sumatoria de fuerza igual a cero, tracción, compresión, entonces dicen que el esfuerzo del FY, estamos hablando de este punto, ¿cierto? El esfuerzo del acero multiplicado por el acero máximo. Y acá entonces es igual, entonces ya la miran con respecto al bloque de compresión. Recuerden que el esfuerzo siempre va a ser, el F'C es el esfuerzo. O sea, ustedes para que entiendan esto tienen que saber que cuando vieron resistencia de materiales, el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿sí o no? Sí. Ahí lo que están despejando es la fuerza. Entonces, si acero es igual a fuerza sobre área, quiere decir que la fuerza es igual al esfuerzo por el área. Eso es lo que están haciendo aquí, miren. F'C es el esfuerzo por el área, el esfuerzo. Y aquí lo está multiplicando por el área. ¿Y el área cuál es? La altura del bloque por B, que es el ancho de la viga, como si fuera la sección. Esta es la viga rectangular y el área entonces de aquí para arriba. El ancho de la viga por A es el área. Y el esfuerzo es el phi por el F'C. ¿Listo? Lo mismo pasa abajo en la varilla. En el caso de la varilla lo mismo. Es el Fy, que es el esfuerzo, y el área de la varilla pues es lo que sumen las varillitas. Igual a las dos fuerzas, la fuerza del acero y la fuerza del bloque de compresión, y de ahí despegan la fórmula, a ver. De aquí se despega la fórmula de la altura del bloque de compresión, entonces de ahí sacan el valor de A. Entonces dice que A es igual al área del acero por la resistencia de la fluencia del acero, 0.85 es el phi que está acá arriba, este phi. Este phi es el 0.85. Por el F'C, resistencia de concreto a la compresión, por BW, que es la base o ancho de la viga. Luego, sumatoria de momentos igual a 0, haciendo la sumatoria respecto al centroide del bloque de compresión, tenemos que el momento máximo, entonces lo reemplazan aquí, y de ahí entonces sacan el valor de FMN. FMN es como decir el momento máximo, pero matemático, el que sale del despegue de las fórmulas tal cual como lo hicimos ahí. Entonces, cuando ya usted de análisis estructural saca su diagrama de momento,
Entonces usted coge el momento, estos momentos que le dieron ahí, y usted lo que tiene que comparar es que el momento nominal, que es el que está acá, el que saca matemáticamente, siempre sea mayor o igual que cualquiera de los que leen el diagrama. ¿Listo? Si le da mayor o igual, quiere decir que usted con la pura cuantía tiene, con la mínima. Si eso no se le cumple y el momento último es mayor que el nominal, entonces usted ya tiene que calcular un área requerida para saber cuánto es el adicional de área en cuanto a la mínima que necesita. Y ahí es donde ustedes en las vigas les aparecen los famosos bastones. ¿Listo? Una viga normalmente son 4 varillas, siempre, mínimo. 4 varillas, una en cada esquina. ¿Sí? Las 2 de abajo, las de cuantía mínima que usted diseñó. Las 2 de arriba, si no necesitó adicional, pues son las mismas, porque simplemente para conformar. Pero si digamos, este momento de acá, este momento, a la hora de hacer matemáticamente, resulta que es mayor que este, no cumple esto de que sea menor o igual, sino que es mayor, quiere decir que el acero de la cuantía mínima no es necesario para suplir ese momento. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahí? Esto es constante, porque esto depende de la sección. ¿Sí? El FY es constante. ¿Cuál es el único de todos estos aquí que no es constante? El área del acero. Entonces, para aumentar este valor, ¿qué nos tocaría hacer? Aumentar el área del acero. Entonces, ¿qué nos toca hacer acá donde no cumple? Aumentarle una varilla, que es el famoso bastón. Por eso es que ustedes ven que cuando se hace un diagrama de una viga real, con todos los de la ley, ustedes ven que hacen el despiece de la viga y empieza 2 varillas número tal, y después entre ellas abajo le meten una varilla número tal. Es porque ahí en esta parte de acá le meten un bastoncito. Entonces aquí está la columna, ¿sí? Aquí está la viga. Entonces aquí donde se une la columna con la viga del nodo, entonces tiene que meterle un bastón, una varilla en la parte superior. Y lo mismo, si este momento de acá no cumple esta relación, entonces acá las 2 varillas adicionales, entonces aquí en este pedazo hay que meterle una varilla en la parte de abajo, en la mitad de las 2. Entonces, si usted no quiere adicionar el acero, ni sobrediseñar la viga, y aparte de eso, si usted tiene la plata, pues el hombre dice, pues usted va a ver cómo manipular con eso, pues le meto 3 varillas abajo y 3 arriba. ¿Sí? Pero si usted es realista y analiza lo que está mirando ahí en el tablero, pues yo realmente necesito simplemente acá. ¿Cuánto me debe suplir esta varilla? Pues el problema lo tengo aquí, entonces miren dónde está el corte del eje neutro. Quiere decir que mi varillita no va a ir de aquí hasta aquí. Porque aquí ya no la necesito. ¿Aquí dónde la necesito? Pues arriba. Y entonces arriba, ¿de dónde a dónde va? Esta. Pues de aquí hasta aquí, se la pongo arriba. Pero si usted tiene la plata y quiere sobrediseñarla, que aparte le está haciendo un daño, pues le monta 3 arriba o 3 abajo. Pero si usted es consciente de lo que está haciendo, lo que hace es que le mete una abajo en el momento de la luz y la otra se la mete arriba. Y es como si esta, en ese punto del corte del eje neutro, traslapara con esta. Entonces realmente es una sola varilla. Lo que pasa es que una parte va abajo y después la otra va arriba, y después la otra va abajo y después la otra va arriba. Entonces no son 6, serían 5. Lo que pasa es que hay que saber dividirla de la mitad. ¿Dónde la coloca abajo y dónde la coloca arriba? Para eso es el diagrama de momentos. Por eso es que los que vieron análisis estructural conmigo, yo les decía que el parcial terminaba aquí. Porque es que aquí es lo que le interesa a uno. A nivel visual, usted necesita ese muñequito para entender cómo va a diseñar la viga. Todo el mundo me decía, pero eso ya lo vimos, ¿para qué nos califica eso? No es que el parcial termina realmente es aquí, con este muñeco. Ahora lo van a tener que volver a hacer muy duro. Pero toca, no hacemos nada. ¿Listo? Bien. Entonces, en teoría eso pasa. Entonces, ¿qué hace usted? Vea. Si esto no le cumple, ¿sí? Entonces usted viene y dice acá, la segunda parte del diseño, la segunda parte del diseño consiste en calcular el acero necesario para resistir los momentos últimos. Para lo cual utilizaremos la siguiente ecuación. Esta ecuación es prácticamente el 80% del diseño. Si usted la mira y la analiza, a diferencia de la balanceada depende exclusivamente de las propiedades del material, ¿sí? El área requerida, cuando le hablan de requerida, es lo que realmente requiere esa viga, porque ya usted va a entrar a trabajar con datos de la viga como tal, la sección.
Entonces, si usted la analiza acá, aquí ya le entra el dato que le digo de, que es la altura efectiva del acero, y esta depende exclusivamente de la sección. Porque para usted poder calcular D, necesita saber cuál es la altura de la viga. Y necesita saber usted cómo va a predimensionar el acero. Ahora ya usted también entra a predimensionar el acero. Tiene que asumir un acero antes de calcularlo a ver si le cumple o no le cumple. ¿Ve? Listo. Después por acá le aparece el MU. ¿Cuál es el MU? Pues ya saben de dónde salió, mírenlo. Ya que en esta fórmula hay que reemplazar este valor que depende del diagrama de momentos que usted haya hecho. Por hay que hacerlo bien, y no de ahí para abajo, ahí sí desde el análisis estructural se está tirando el parcial de diseño. De cálculo. Este lo conocen, ya hablamos que es el ancho de la viga, el F'(C) resistencia de concreto a la tracción, a la compresión, esta es la resistencia del acero a la fracción, ya lo conocen. O sea que los únicos datos nuevos es el D y el MU. Y este phi, que es 0.9, esto también es una, entre comillas, una constante que depende, como usted la va a trabajar a tracción, automáticamente, si es un análisis de tracción, el phi automáticamente devuelve 0.9. ¿Listo? Luego, para el diagrama de momento flector de la viga debemos aplicar la fórmula de acero requerido para cada uno de los momentos positivos y negativos que aparezcan en él. Pues no hay necesidad de aplicarlo a todos, simplemente el mayor. Dice, una vez encontradas las áreas de acero, se escogen los diámetros de barra de acero que en superficie igualan a la superficie levemente a las áreas del acero mínima requerida a ese, y posteriormente se arma la viga. Vean, ahí está. Listo, bien. Eso es lo que toca hacer, no es más.